Muy buenos días, hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes, bienvenidos a otro devocional. Hermanos, quiero leerles un versículo. Se encuentra en el libro de 1 de Corintios, el capítulo 15, específicamente el versículo 57, que dice así: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo siempre me da ánimo. El mensaje de hoy se titula Victoriosos en Cristo. Cristo nos ha dado la victoria. Sin embargo, ¿qué pasa en la vida típica? Pasamos por la vida concentrándonos en los quehaceres de la vida, en las exigencias de la vida, cosas así, sin pensar en realmente lo que significa victoria en Cristo. Somos más que vencedores. Cuando yo estaba contemplando, cuando yo estaba meditando en el mensaje de hoy, se me ocurrieron 4 cosas que yo les quiero mencionar brevemente que tienen que ver con la victoria que hemos recibido. Sin embargo, voy a leerles otra vez el versículo porque es tan importante que ustedes lo tomen en cuenta durante el mensaje de hoy. Más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay bastantes implicaciones para nosotros, hermanos, en este versículo. Número 1, tenemos victoria sobre la muerte. Sobre la muerte. Porque cuando ustedes mueran, si ustedes son cristianos, ¿verdad? ¿Para dónde van? Para el cielo. Entonces, después de la muerte, su alma no se va a despertar en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Tenemos la victoria sobre la muerte. Los cristianos somos los únicos que podemos morir con confianza, sabiendo que el Señor ya nos ha prometido un hogar en el cielo. Cristo se ha ido para prepararnos un lugar en el cielo, y cuando lleguemos, el Señor nos va a entregar una morada que ni podemos entender en esta vida, hermanos, francamente, ¿verdad? Entonces, podemos enfrentar la muerte con confianza en vez de con temor. Los cristianos, ¿verdad?, así pueden vivir. Las personas que no han aceptado a Jesucristo mueren llenas de pavor, de temores. ¿Por qué? Porque saben para dónde van. Tal vez en esta vida no querían aceptarlo, pero en el hecho de la muerte, en muchos casos, los incrédulos, los impíos, mueren llenos de miedo. Pero nosotros no tenemos que morir así. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria. Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vivir con confianza y podemos morir con confianza. Los que no conozcan a Cristo viven sin pensar en el Señor, pero no pueden morir con confianza porque saben cuál es su destino final, aunque no les guste hablar de Él, ¿verdad? Victoria sobre la muerte. Número 2, tenemos victoria sobre las tentaciones. ¿Por qué? Las tentaciones, ¿verdad?, son las cosas que el diablo pone delante de nuestros ojos para que nosotros cometamos pecado. ¿Sí o no? Es cierto, ustedes ya lo saben. Entonces, el pecado no comienza con la acción al inicio. Empieza con las tentaciones que el diablo pone delante de nuestras narices, ¿verdad? Pero, como entonamos en la iglesia, tentado no serás, ¿verdad? No es necesario que nosotros nos rindamos, no es inevitable que nosotros cedamos al pecado. ¿Por qué? Porque como somos cristianos, Cristo nos ha dado la victoria sobre las tentaciones, o sea, las podemos resistir.
no contando con nuestro poder, sino por el poder de Cristo a través del ministerio del Espíritu Santo. Cuando Cristo regresó al cielo, cuando Él ascendió para estar al lado, sentado a la diestra del Señor, Cristo mandó a su Espíritu Santo para darnos a nosotros, ¿verdad? Para darnos a nosotros la capacidad tanto de reconocer el pecado y luego con el poder también de resistir el pecado. No tenemos el derecho de decir, pues yo sé que era pecado, pero no pude evitarlo. Hermanos, es mentira cuando el cristiano así habla, cuando el cristiano así piensa. Siempre podemos evitar cada pecado que cometamos. Si nosotros no evitamos el pecado, es porque hemos tomado la decisión de no evitar el pecado. Pero ya tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a seguir repitiéndoselo, ¿verdad? Tenemos la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Ya no es necesario, ya no es inevitable que nosotros cedamos a las tentaciones. Las podemos resistir. No digo que sea fácil, no lo es. Todos luchamos con las tentaciones, todos batallamos con el pecado de vez en cuando, pero cuando lo hacemos es porque hemos tomado la decisión de vivir así. Nosotros somos más que vencedores, más tenemos la victoria por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos resistir las tentaciones. Amén. Es algo que es muy especial desde mi perspectiva en la vida del cristiano. Número 3. También tenemos la victoria sobre las consecuencias del pecado. Si no hay pecado, no hay consecuencias. Entonces, hermanos, si nosotros somos personas sabias, si nosotros somos personas espirituales, podemos entender las consecuencias que acompañan el pecado antes de cometerlo en primer lugar. Entonces, podemos evitar las consecuencias del pecado. Los incrédulos no pueden porque pecar es como parte de su naturaleza. Así viven ellos, controlados por el pecado. Nosotros no vivimos así. Vivimos nosotros controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. Es posible que evitemos las consecuencias del pecado y como lo hacemos cuando evitamos el pecado en primer lugar. Como dice la Biblia, hemos hablado de esto ya durante esta serie de devocionales, ¿verdad? El camino del transgresor es duro, sabiendo que el camino del transgresor es duro. ¿Cómo es que podemos apurarnos para cometer pecado en primer lugar, verdad? Pero nosotros tenemos la capacidad de evitar las tentaciones y así evitamos también las consecuencias desastrosas y duras del pecado. Punto final, número 4, ¿verdad? También tenemos victoria sobre nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo he visto a montones de cristianos que andan, ¿verdad?, con la cabeza agachada así, bien cabizbajos. ¿Por qué? Porque se fijan en sus circunstancias sin entender o sin contemplar la realidad de que las circunstancias, son transitorias, son pasajeras. Las consecuencias muy duras en la cual una persona vive, si la persona ha aceptado a Jesucristo, son circunstancias que podemos vencer. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Podemos sobrellevar las circunstancias porque el Señor no nos ha dejado solitos, hermanos. Entonces, no permitan que sus circunstancias controlen, digamos, su estado de ánimo. Fíjense, confíen en el Señor. El Señor no nos deja desamparados. Entonces, tenemos victoria sobre la muerte, tenemos victoria sobre las tentaciones, tenemos victoria sobre las consecuencias del pecado y también tenemos victoria sobre nuestras circunstancias. Hermanos, andar con Cristo es la cosa más dulce que hay.
Andar con Cristo es algo magnífico, algo tremendo, si es que nosotros tenemos fe en el Señor, sabiendo que tales palabras, las que yo les he compartido con ustedes, no son palabras vacías o algo así. Es la verdad que la Biblia nos da. Tenemos la victoria. Cuando yo muera, no por mi bondad, sino por la bondad del Señor, la justicia del Señor, yo voy a ir al cielo. No porque yo sea una persona superior, no lo soy. Ustedes, los de ustedes que me conocen, ya han visto mis defectos. Pero ustedes también tienen sus propios defectos, pero nuestros defectos no impiden que nosotros lleguemos al trono del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha borrado nuestros defectos. El Señor nos ha borrado el pecado. Somos más que vencedores. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué promesa tan preciosa, ¿verdad? Victoria sobre la muerte, las tentaciones, las consecuencias del pecado y las circunstancias de la vida. Mi deseo es que ustedes realmente estén viviendo, ¿verdad? Entendiendo la magnitud de la gran victoria que el Señor ya nos ha dado cuando Él puso a su Hijo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Te doy gracias, Señor, que ya somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por haber puesto a tu Hijo sobre la cruz, porque si Él no hubiera ido a la cruz, tales victorias no habrían sido posibles. Gracias, Señor, que nos has salvado, que nos has redimido, que nos has sacado, ¿verdad?, de nuestro destino original, ¿verdad? Andábamos marchando hacia el infierno, pero poniendo a tu Hijo en la cruz, dándonos a nosotros la capacidad de entender y recibir la gran salvación que Él les ofrece a todos. Ya somos más que vencedores, Señor. Entonces te pido que no vivamos tristes, desanimados, que nosotros vivamos felices y gozosos porque tenemos a Jesucristo arraigado en nuestro corazón. Qué cosa tan maravillosa, Señor. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre, Señor, dándote a ti toda la honra y la gloria. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Entonces, hermanos, ya hemos terminado por hoy. Acompáñenme mañana de nuevo, por favor, mientras estudiamos otro aspecto de la bendita palabra del Señor. Mientras tanto, recuerden, ustedes tienen la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones y nos vemos mañana si Dios quiere. Bendiciones. Bye.